discusión sobre la protección de la colada tiene que estar sobre la mesa ya, al mismo tiempo que se está debatiendo el modelo de organización territorial después de la erupción. Esto es clave, ¿no? Porque sobre todo estamos viendo que sobre la colada tenemos palas, tenemos camiones, se comienzan a trazar vías. Eso todavía incomoda más a los vecinos que dicen, bueno, pero aquí se está haciendo algo sobre la colada y a mí no me dan una respuesta sobre mi parcela que tengo aquí debajo, a ver si es que va a haber posibilidades o no de recuperarla. Tenemos clara constancia de que esa colada en una buena parte no va a poder ser recuperada. Yo creo que eso genera todavía más desasosiego entre los vecinos y es una cuestión de actuar desde mi punto de vista con mayor transparencia, en el sentido de disponibilizar al público, a la sociedad, todos aquellos documentos con los que la administración está trabajando. Al día siguiente de la erupción volcánica, se afirma públicamente que se ocupará nuevamente el espacio que la colada ocupe, ¿no? Como consecuencia de la erupción, es decir, que se reconstruirá todo sobre la colada. Yo creo que eso genera unas expectativas que van a terminar siendo una frustración enorme en una buena parte de los damnificados, ¿no? Y que operar con la idea, ¿no?, de que se va a reconstruir todo sobre la colada fue un error desde un primer momento, que se está perpetuando y que no se termina de decir claramente a la población, no, eso no va a ser posible. O eso va a ser posible a lo mejor en los márgenes de la colada, pero a día de hoy todo parece indicar que es imposible, ¿no?, la ocupación de buena parte de la colada. ¿Cómo es posible hacer esta afirmación en el día 2 o en el día 3 de la erupción volcánica sin saber cuál va a ser el resultado final de esta erupción, sin saber cuáles van a ser las características, sin saber cuál va a ser la dimensión de la colada, sin saber cuál va a ser el riesgo volcánico o el riesgo, perdón, asociado al enfriamiento de esta colada, que no sabemos, sin saber cuáles van a ser las cavidades, ¿no?, todos los jameos, los tubos volcánicos en el interior de la colada? Me pareció imprudente, ¿no? Y nunca se ha revertido esa afirmación. Hasta el punto que el otro día en la comisión parlamentaria se decía por parte de algún diputado que como el presidente del gobierno de Canarias había dicho eso, ellos se aferraban a esa afirmación para señalar que tenía que reconstruirse sobre la colada. Bueno, yo creo que esto lo que va a generar son unas enormes frustraciones entre la población. Es decir, la gente pues, se va a sentir un poco engañada, ¿no? Es decir, bueno, me dijeron que esto lo íbamos a reconstruir y al final pues va a ser que no, pero va a ser que no porque hay argumentos o habrá argumentos científicos que impidan que se ocupe la colada, ¿no? Ya está accesible en una página que tiene el gobierno de Canarias, que habilitó hace poco, ¿no?, que se llama Marco Territorial para la Recuperación de la Normalidad tras la Erupción, y allí comienzan a colgar algunos documentos de esas reuniones de participación. En la identificación de las bolsas de suelo que pueden albergar población, o sea, que pueden albergar residencias, no se ocupa en ningún caso, o no están dibujadas en ningún caso sobre la colada. Están en los cascos urbanos de los 3 municipios y están en los bordes de la colada. Hay allí también una mancha en algún caso que parece que está en la zona de las norias. Cuando tú prometes una cosa y después ves con el paso del tiempo que no se puede cumplir, pues la gente, esas expectativas que había generado, le generan una enorme frustración, que se suma a la frustración de haber perdido prácticamente todas sus pertenencias, ¿no?, todas sus viviendas, sus parcelas, sus puertas, etc. Entonces yo creo que eso va a generar un drama todavía mayor, porque la desafección va a ser todavía mayor respecto a cómo se ha generado, cómo se ha llevado a cabo todo el proceso, ¿no? Pero para mí el error de base está en prometer algo que no se podía prometer. Es decir, yo creo que fue inconsciente por parte del presidente del gobierno de Canarias afirmar públicamente lo que afirmó, ¿no? Y yo puedo entender en un contexto muy emotivo decir eso, pero tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad como presidente del gobierno de Canarias implica muchas veces una inmensa prudencia, ¿no?, respecto a lo que puedas afirmar o prometer. Y ahí hubo un error grave que nunca fue desmentido posteriormente y que en la mentalidad y en el imaginario colectivo de los afectados está la idea de que pueden volver a habitar la colada, ¿no? Bien dices que el plano de protección y de riesgos no es el mismo,
pero la verdad es que cuando uno sigue un poco las mediciones de temperaturas que se están observando en buena parte de la colada, las emanaciones que continúan en el cono, las emanaciones que continúan en la zona litoral, yo no sé hasta qué punto, más allá de los márgenes de la colada, ¿no?, en la zona de la laguna o de las norias, más allá de eso, no sé lo que va a poder ser realmente ocupado. Para planificar se va a tener que aceptar en un periodo más o menos corto de tiempo que hay que proteger una parte de la colada, que una parte de la colada no es habitable en el sentido de cómo se hacía anteriormente, y que puede que dentro de 200, 300 años, si las condiciones cambian, quienes estén en ese momento viviendo en la isla puedan tomar otra decisión al respecto y puedan revertir esa protección, ¿no? Sí que se considera necesario. Pero ahora, para organizar la vida en las próximas generaciones, yo creo que era más prudente partir de la idea de que buena parte de esa colada no se va a poder ocupar, que todo lo contrario, que es lo que ha predominado hasta ahora. Dar voz a la población y a los afectados es fundamental, ¿no? Nosotros no pretendemos que la ciudadanía participe en la toma de decisiones sobre estos aspectos en reuniones de un día. Es decir, yo creo que esto es un error. La participación ciudadana no puede ser únicamente ir allí a una reunión y decir, pues yo quiero que se construya sobre la colada o yo no quiero que se construya sobre la colada, porque es una falsa participación ciudadana. Está sometiendo a los ciudadanos a un dilema del cual muchas veces no tienen ni argumentos sólidos para poder resolverlo. Por lo tanto, esa participación ciudadana a mí no me vale. A mí me vale una participación ciudadana que sea argumentada, donde los diferentes actores tengan sus argumentos sobre la mesa, donde se les transmita a los afectados las diferentes posibilidades, las diferentes alternativas. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa alternativas. No vale solamente con una, sino, bueno, existen estas alternativas, 1, 2, 3, 4, y están condicionadas por estos y otros factores. Pero todo eso se tiene que hacer de una forma clara, transparente, y ahí la idea de la necesidad de tiempo. Es decir, esto no lo podemos solventar en 2 reuniones. Y esto es algo que en pequeñas micro reuniones con pequeños afectados, yo creo que en 2 días, ¿no?, que se hacen, pues no resuelve el problema grave, porque van a esas reuniones los geólogos, van a esas reuniones los urbanistas, arquitectos, geógrafos, van a esas reuniones los diferentes colectivos de afectados, van los promotores privados que tienen ideas. Es decir, para hablamos de debate público y participación ciudadana, tienen que estar todos esos actores presentes. Van allí, hay dosieres sobre lo que se va a hacer, hay información escrita sobre lo que se va a hacer, sobre las diferentes alternativas. Yo creo que esa era la única vía realmente de evitar frustraciones en el futuro, o minimizar las frustraciones, y que la mayor parte de la gente se sintiese implicada en esa toma de decisiones. A mí lo que me sorprende es que no se haya creado el consorcio interadministrativo, que es una de las cuestiones que se habló, que podía resolver al poder reunir las competencias de las diferentes administraciones implicadas, porque aquí tenemos la administración local, tenemos la administración insular, la administración regional y la administración estatal. Es decir, tenemos 4 administraciones que se superponen sobre el territorio y que tienen que tomar decisiones que afectan a diferentes ámbitos. Por lo tanto, la solución más sencilla o más, digamos, que parecía ofrecer una mayor facilidad para resolver los problemas es la del consorcio interadministrativo, ¿verdad? Todas las administraciones ceden competencias y hay un único consorcio que se ocupa de resolver los problemas. Lo que de alguna manera viene a generar la duda completa al respecto, ¿no?, es lo que dice la directora del IGN en Canarias, porque cuando uno ve la intervención de la directora del IGN en Canarias en el Parlamento, lo dice, su intervención es como una científica dedicada al estudio de los volcanes y del riesgo volcánico. Y no hay ningún atisbo de duda en las palabras de ella cuando se expresa ante la Comisión del Parlamento de Canarias. Si ella tuviese alguna duda como científica, lo hubiese expuesto. Es taxativa. No hay allí ningún género de duda en sus afirmaciones. Y llama la atención que al día siguiente hay una nota de prensa, no del IGN, atención, no del IGN, que es el órgano científico, sino de la Consejería de Emergencias del Gobierno de Canarias. Que es un cambio de versión que no está respaldado por el organismo al que pertenece la directora del IGN, que es la directora del IGN en Canarias, que es el Instituto Geográfico Nacional. Hubo mucha suerte de que no pasase nada en esos momentos iniciales, cuando el volcán estaba tan monitorizado como para prever, ¿no?, que era muy factible que ocurriese lo que terminó ocurriendo. Que podía no ocurrir también, porque hay casos en los que no ocurre,
Pero si sabemos que puede ocurrir, por lo menos seamos en ese sentido precavidos y evacuemos a la población para intentar evitar males mayores. Tenemos a lo mejor que comenzar a comparar el volcán de Cumbre Vieja con el volcán de Timanfaya, desde el punto de vista del impacto, de la magnitud, de lo que aquello supuso para una isla como Lanzarote en el siglo XVIII. Por lo tanto, creo que a veces los términos de comparación que se hacen en La Palma, y yo lo entiendo desde una querencia por volver a donde estaba tu vida, cuando se habla mucho, bueno, pues esto sorribamos con el volcán de San Juan y se ocupa el territorio y ya está. Creo que no nos estamos dando cuenta de la magnitud de esta erupción volcánica, de la magnitud de esta colada, del impacto que va a suponer y de a medio y largo plazo lo que esto va a implicar desde el punto de vista de la ordenación de la isla, porque todo indica o todo empieza a indicar que va a ser muy complicado reconstruir sobre la colada, ¿no?